Gracias Red Papás, gracias a todos por venir. Para mí siempre es una maravilla venir a Medellín, entonces me pone muy contento. Tengo la oportunidad de ver a grandes amigos que además vienen a verme, entonces es una oportunidad maravillosa. Pero esta vez me preocupé un poco porque es que me pidieron una vaina muy difícil. Me dijeron, vean, en 25 minutos usted tiene que hablarle a esta gente de, ¿cómo es que se llama la conferencia? De la convivencia en paz en la casa y en la escuela es importante, es posible y qué puedo hacer yo. Yo dije, uy, esos temas suena maravilloso, pero 25 minutos no sé qué tanto puedo hacerlo. Entonces dije, pensemos en una versión reducida. La versión reducida es esta. Sí, sí, mucho. Pero la versión reducida es como muy cortica, ¿cierto? Entonces yo les voy a pedir un favor, necesito que ustedes me ayuden, porque a mí no me gusta cuando estoy con grupos y les doy una información que en realidad uno sabe que podrían leer mejor y más interesante en otro lado o ver un video. Entonces necesito que me ayuden y ustedes me van a ayudar con esto. Van a ayudarme dándole una oportunidad a lo que yo les voy a decir. Van a ayudarme no pensando, este cachaco está diciendo un montón de pendejadas con un acentico ahí medio maluco. Van a ayudarme tratando de ver si lo que yo les digo tiene algún sentido. Y lo que yo voy a hacer es tratar de responder esas 3 preguntas. La primera es fácil. ¿Es importante? Sí. Y esa no nos pone a discutir mucho. Esa casi siempre nos convoca. Casi siempre todos estamos de acuerdo con que la convivencia es un tema importante, con que queremos estar a gusto en nuestros colegios, sintiéndonos seguros, siendo felices, sin nadie que nos esté molestando la vida, eso sí, con alguien que nos esté controlando un poquito, aunque no queramos a veces aceptarlo. Es importante porque vivimos en un país en donde nos matamos, y eso suena dramático, pero así es. Y nos matamos no solo en el monte con los fusiles, sino que nos matamos sobre todo en las calles. Nos matamos sobre todo en las peleas cotidianas, en las riñas con alcohol además, que es un tema que estaban tratando en la mañana. Entonces sí es importante. Vamos a pasar rápido por eso para no quitarle muchos minutos de los 25 que tengo. ¿Es posible? Sí es posible. ¿Cómo sabemos que es posible? Porque hay diferencias entre colegios, por ejemplo. Porque hay diferencias entre familias. Porque hay colegios de contextos muy difíciles que han logrado tener experiencias innovadoras donde la agresión y la violencia han bajado. Lo que pasa es que es muy difícil. Es muy difícil por varias razones. Primera, creo que ya lo venían diciendo un poco los que me predecesieron. Vamos en contra de la cultura. La cultura, yo no sé si la colombiana, la latinoamericana o por regiones, la cultura en general en nuestro país tiende a tener un montón de ideas que justifican la agresión y la violencia. Todos tenemos un discurso bonito, de paz. La mayoría de nosotros está entusiasmado con el proceso de paz de La Habana, algunos no, pero incluso los que no están entusiasmados tienen un discurso de paz. Entonces no tenemos que ponernos de acuerdo en que queremos la paz o la convivencia pacífica. Sin embargo, todos seguimos haciendo cosas que no contribuyen a la construcción de esa convivencia pacífica. Es un interés común, pero por alguna razón lo que hacemos cotidianamente no nos lleva a lograr lo que queremos. La mayor dificultad que creo yo puedo abordar en los 25 minutos que tengo y que creo en realidad que es fundamental y es de las más importantes, es que cada uno y cada una de nosotros y nosotras estamos reproduciendo todos los días las mismas cosas o bajo los mismos principios que criticamos en los demás. Y como eso es lo que hacemos, para que lo entendamos fácil, pensemos primero en los demás. Entonces, cuando uno piensa en los demás, es fácil pensar que los demás son agresivos, que los demás son malos, que los demás son ladrones, que los demás son intolerantes. Yo no, son los demás. Vivimos en un país terrible, somos muy buenos para quejarnos además. La queja es muy cotidiana. La queja siempre es sobre lo que está afuera, lo que no está bajo mi control, lo que tienen los demás y no lo que tengo yo. ¿Cómo hacemos
para no estar en ese contrasentido de estar todo el tiempo queriendo una sociedad justa, honesta, respetuosa, y nosotros cotidianamente no somos ni tan justos, ni tan honestos, ni tan respetuosos. Pensemos en ejemplos. Fácil, taxista hace un mes. El taxista me dijo cómo el resto de los taxistas eran supremamente incumplidos con las normas de tránsito. Que él se indignaba cuando veía que sus colegas taxistas se pasaban los semáforos en rojo, no paraban cuando tocaba, hacían todo lo que sabemos que todos hacemos. Después de que él me dijo eso, le entró una llamada al celular y él la contestó, sin manos libres. Y comenzó a hablar con la persona que tenía en la… Colgó y siguió hablándome de cómo eran de irrespetuosas las personas y cómo todo sería mejor si la gente respetara las normas. Otro ejemplo, somos felices criticando la corrupción. Aquí ¿quién es fan de la corrupción? ¿A alguien le gusta la corrupción acá? Es muy fácil criticar la corrupción y cada vez que sale una noticia en los periódicos de que se robaron 50.000 millones de dólares, todos nos rasgamos las vestiduras y decimos que vivimos en un país de corruptos y que los políticos son lo peor que le ha podido pasar a este país. Puede que sí. El problema es que salimos de esa crítica a hacer cosas bajo el mismo principio que estamos criticando. Entonces, yo estoy criticando a los corruptos y estoy haciendo una fila en cualquier lado y trato de meterme antes que los demás. Claro, la gravedad es distinta, sin duda alguna, pero el principio es el mismo. O cuando estoy comprando algo y me devuelven de más, salgo feliz porque me hice algo que puede ser, que puede tener cierta picardía y que me llevó a obtener una ganancia. Pensémoslo ahora en la convivencia, que es el tema al que me he dedicado los últimos años. Con la convivencia, la agresión y la violencia pasa algo parecido. Y lo que he estado pensando en los últimos días es que cada uno de nosotros traza una línea de qué le parece inaceptable y qué le puede parecer que algunas veces no es tan terrible. Y usualmente estamos de acuerdo con los extremos, entonces pensemos que las líneas son estas pancartas azules y esta zona blanca es la parte en la que no estamos de acuerdo. Pensemos que este extremo es el extremo agresivo y violento. ¿En qué estaríamos de acuerdo? Pensemos en los extremos. La mayoría de la gente en el mundo está de acuerdo con que el holocausto fue algo terriblemente condenable que no debería volver a pasar. Hay gente que no, todavía, pero la mayoría de la gente está de acuerdo con eso. La mayoría de la gente está de acuerdo con que una mujer golpeada con un ojo morado y un brazo partido por un esposo borracho está mal. Eso debería acabarse. Nos indignamos con eso, nos sentimos mal. Podríamos llegar incluso a llorar o a tener rabia y hacer cosas por ese tipo de cosas. ¿Cuál sería este extremo? El extremo como de las acciones de firmeza. Pensémoslo en el colegio. Un profesor firme o un papá firme es un papá que logra poner disciplina sin gritar y sin recurrir al maltrato físico. El que se pasa la línea es el que le pega a su hijo o a su hija, y el extremo es el que lo deja incapacitado, lleno de moretones, el que lo deja hospitalizado por 3 días. Más o menos tenemos la línea, los extremos ubicados. Hay todo un conjunto de cosas acá que es mucho más difuso, donde cada uno de nosotros traza una línea. Entonces, para contarles un poco dónde está mi línea ahora y dónde estuvo, y no simplemente criticarlos o pensar en ustedes sino en mí, les voy a contar una experiencia que tuve hace ya casi 10 años, en una charla parecida a esta en San Andrés. Los estándares de convivencia, de competencias ciudadanas acababan de salir y yo estaba hablando con un grupo de profesores en San Andrés. Y más o menos, con otras palabras, le dije al auditorio, no, es que una palmada bien puesta, toca darla, es bueno darla. Es importante darle, educa, ayuda, le da límites a la gente, así aprende. Y es una cosa, yo tengo pésima memoria, pero eso jamás se me va a olvidar porque me he sentido muy responsable para mal de lo que dije ese día.
porque lo que he pensado en estos 9 años es con qué autoridad yo pude decir eso para que no sé cuántas personas después de eso maltrataran a otras personas con una justificación de un supuesto experto que avalaba lo que ellos hacían. Imagínense lo dramático que es el asunto de todas las familias que pudieron hacer cosas, desde palmadas hasta cosas más extremas, además avalados por una figura que ellos pensaban que era experta. Y eso me ha llevado a pensar en por qué unas personas ahora pensamos que la palmada es algo terriblemente condenable y otras piensan que es algo terriblemente pedagógico, casi que bueno y deseable. Y lo que quiero que hagan ahora es que piensen dónde está su línea, dónde la trazan. Si ustedes creen, por ejemplo, que un chiste sexista o de género es una cosa trivial, sin importancia, que alguien que diga que eso tiene implicaciones mayores está exagerando, o que una ironía y hacer sentir mal a la gente es importante. ¿Dónde está la línea de cada uno? Las líneas varían. Por ejemplo, es distinto lo que la gente piensa que es aceptado con hombres a lo que es aceptado con mujeres. Hay gente que piensa que a los hombres sí se les puede dar duro, por ejemplo, que ellos aguantan, y a las mujeres no. Las mujeres sí no. Ellas sí hay que respetarlas y ni con el pétalo de una rosa. ¿Dónde está la línea? Entonces, ya que el auditorio tiene una mayoría de personas que tienen un rol de protagonista de hijos y no de papás, pensemos dónde trazamos la línea en el colegio. ¿Cuándo nos burlamos de alguien y nos parece chistoso? Y cuando esa burla pasa la línea y ya nos parece terrible y decimos, no, esto no, ya no, se pasaste, esto no lo vamos a aceptar. Y pensemos qué clase de colegio estamos construyendo, qué clase de curso estamos construyendo, por dónde trazamos nuestras líneas, qué clase de ambiente estamos construyendo y promoviendo, en donde las burlas, las agresiones parecen ser cosas triviales que no nos preocupan y que de golpe están promoviendo toda una construcción agresiva y violenta de la que no nos damos cuenta, porque el problema de la línea es que la línea se va moviendo. Entonces, si yo creo que la cachetada no está tan mal, entonces una cosa que vaya un poquito más de la cachetada y que sea un golpe es más aceptable. Y si yo acepto ese golpe, ya es más aceptable tener otro tipo de comportamientos. Entonces tenemos que hacernos responsables de dónde trazamos nuestra línea y no echarnos cuentos, porque somos muy buenos para tranquilizarnos y dejar nuestra conciencia en paz y poder hacer cosas que sabemos que están mal. Entonces, lo que quiero decirles, creo que para terminar, porque ya se está acabando el tiempo, es además de dónde trazamos la línea, quiero que me ayuden a pensar cuáles son las pistas que me muestran que esa línea está mal trazada o que me la estoy pasando y me estoy echando un cuento. ¿Cuál puede ser el cuento para pasarme la línea y quedar tranquilo? Ah, ella se lo buscó. Él se lo buscó. ¿Quién le manda? ¿Por qué? Con el bullying hay una línea todavía que tenemos que correr un poco más y aquí voy a controvertir al doctor Eslava, que no sé si está acá. Yo creo que el bullying es problema de todos, claro, tiene una base familiar importante, pero el bullying es problema de todos. Cuando yo me paro acá a decir que el bullying es solo problema de la familia, le estoy quitando al colegio toda posibilidad de acción. Y es terriblemente irrespetuoso con los colegios decirles que no pueden hacer nada. No solamente si pueden, sino que tienen que hacer cosas para que pasen algo sobre la agresión, la convivencia, el bullying, para reducir la violencia. Para eso están los colegios y eso los colegios lo tienen clarísimo. Cuando uno le pregunta a cualquier profesor de cualquier parte del país qué le importa a él o a ella formar en sus estudiantes, casi ninguno habla de habilidades académicas, que claro, son importantes. A la gran mayoría le importa formar gente buena, gente responsable, gente ética, gente que respete, que tolere. Ya sabemos que tenemos que hacer eso, tenemos que hacerlo cada vez con mayor efectividad.